Ay, señoras y señores, abran bien los oídos porque esto es fuerte. Andercel ha hablado y ha soltado una bomba sobre su relación que nos ha dejado a todos con los pelos de punta. Sí, lo que estáis leyendo. La mismísima Ande ha admitido un error, un fallo gordo, algo que ha afectado a su relación y por fin, parece que se ha sabido la verdad de lo que estaba pasando entre ella y, bueno, ya sabéis quién. Esto no es una noticia de hace tiempo, no, esto es fresquito, recién salido del horno. Durante mucho tiempo hemos especulado, ¿verdad? Que si crisis, que si ruptura, que si esto, que si lo otro. Pero ella, tan esquiva como siempre, nos ha tenido en vilo. Y ahora, zas, suelta esto. Para ser honestos, a mí me da un poco de pena. Porque cuando ves a Ande tan feliz, tan radiante, piensas que todo está perfecto. Pero resulta que no, que detrás de esas sonrisas de portada, también hay problemas, igual que en cualquier otra pareja. Y lo que más me llama la atención es que haya sido ella misma la que haya dado el paso para admitir un error. Eso dice mucho de su carácter. No ha culpado a nadie, no ha tirado la piedra, sino que ha reconocido su parte. Olé tú. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál ha sido ese error? Pues ahí está el salseo, ¿no? Los rumores apuntan a que ha habido una falta de comunicación terrible. Que ella, con tantas giras, tantos proyectos, tanta vida social, se ha desconectado un poco de lo importante. ¿Y quién no lo ha hecho alguna vez? Venga ya. Todos hemos descuidado algo o a alguien por estar hasta arriba de trabajo o de planes. Lo que yo creo que está pasando es que ahora que ha bajado un poco el ritmo, o quizás justo al revés, se ha dado cuenta de que hay cosas que ha dejado pasar. Y en lugar de seguir adelante haciendo como que no pasa nada, ha decidido enfrentarlo. Y eso es súper valiente, en serio. Porque admitir que te has equivocado, y más delante de todo el mundo, no es fácil. Muchos dirán que esto es una estrategia para recuperar a su chico, si es que están separados, claro. Pero yo sospecho que va más allá. Creo que es una lección aprendida. Que Ande es una mujer inteligente que sabe que para que una relación funcione hay que cuidarla, hay que regarla. Y si se ha marchitado un poco, hay que intentar revivirla. No sé vosotros, pero a mí me genera un montón de intriga. ¿Este error es algo que se puede arreglar fácilmente? ¿O es una de esas cosas que se quedan ahí y marcan un antes y un después? Porque el amor es complicado, chicos y chicas. Y a veces hasta las parejas que parecen de cuento de hadas tienen sus nubes negras. Y la forma en que lo ha dicho, tan directa. Como diciendo, sí, la he liado. Pero estoy dispuesta a arreglarlo. Eso me gusta, me parece real. Nos aleja de esa imagen perfecta que a veces nos intentan vender de las celebridades y nos acerca a la persona. ¿Ahora, volverá a estar Ande con él? ¿O este error ha sido el principio del fin? Yo creo que es demasiado pronto para decirlo. Pero si ella está dispuesta a reconocer sus fallos y a trabajar en la relación, hay esperanza. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo el principio de una reconciliación o que la cosa está más peliaguda de lo que parece?